en donde teníamos pues una metodología para eso, ¿verdad? Donde teníamos que dibujar el sólido y la sección transversal típica, ¿verdad? O sea, un rectángulo y hacerlo girar alrededor del eje que nos digan. Vamos a obtener la fórmula para el área de esa sección transversal. Determinamos los límites de integración, integramos con respecto al eje que nos estamos moviendo, sea eje X o sea eje Y, ¿verdad? Entonces eso es lo que habíamos aplicado en cada uno de estos ejercicios. Vamos a ver. Y teníamos la fórmula, ¿verdad? Entonces la fórmula que me daba era que la integral de un punto inicial a un punto final de pi por el radio, ¿verdad? Por el radio del disco elevado al cuadrado por el diferencial del eje en el cual se esté rotando, ¿verdad? En este caso, si se rota alrededor del eje X, va a ser diferencial de X. Si se rota con respecto a Y, va a ser diferencial de Y, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá me dice que tenemos una región en donde tiene pues una gráfica y igual a la raíz de x. Entonces, de repente muchos se preguntan de dónde sale esa gráfica. Pues esa gráfica es de lo que nosotros aprendimos en matemáticas 110, ¿verdad? Entonces, en matemáticas 110, si ustedes recuerdan, la gráfica de una raíz cuadrada tenía esta forma, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser tan preciso, ¿verdad? Ese es y igual a la raíz de x. Y lo está utilizando solamente en este intervalo, desde 0 hasta 4. Entonces digamos que por aquí está 4. Entonces esta es la región que está utilizando, ¿eh? Y esa región la está haciendo girar alrededor del eje X. O sea que esto yo voy a tomar aquí un rectángulo y lo voy a hacer girar alrededor de este eje. Entonces se va a formar un disco. Miren, se va a formar un disco. Va a tener un cierto grosor, que va a ser esto, ¿eh? Que este va a ser el diferencial de X, ¿verdad? Y los límites de integración va a ser de 0 a 4, ¿verdad? Ese disco que tenemos ahí. Entonces, en este caso, como este valor le voy a llamar X a este punto, entonces, desde, desde este punto, hasta acá, hasta esa altura, vamos a cambiar el color, permítame. Desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá, en lo verde. Eso va a ser el radio de la figura. Entonces, ese radio de la figura, yo aquí voy a tratar de complicarme lo menos posible. Entonces, ese radio, básicamente, va desde el eje X y se detiene ¿a dónde? En la gráfica. ¿Y esta gráfica cómo se llama? Raíz de X. Entonces, el radio se llama raíz de X. Entonces, resulta que la fórmula me dice que vamos a integrar, aquí está, desde el punto A hasta el punto B, o sea, de 0 a 4, pi, el radio, en este caso el radio es la raíz de x. Entonces era la integral de 0 a 4 de pi por la raíz de x y lo elevamos al cuadrado por el diferencial de x. Entonces este cuadrado cancela esta raíz y me va a quedar la integral de 0 a 4 de pi por x por el diferencial de x. Esto va a ser pi x cuadrado sobre 4 evaluado de 0 a 4, ¿verdad? Entonces en 0 el x se hace 0, ¿verdad? Únicamente habría que evaluar cuando equivale 4. Entonces si equivale 4 sería 4 al cuadrado, que es 16. Entonces me quedaría 16pi sobre 4. Pero 16pi entre 4 sería ¿cuánto? Ah, que es 2, perdón, le puse 4 y es 2. Sí, este 4 es 2, perdón. Es x lo elevo al cuadrado y ese mismo exponente lo agrego aquí, ¿verdad? X cuadrado sobre 2. Entonces me va a quedar 4 al cuadrado, que son 16, sobre 2. Y eso es 8pi unidades cúbicas. Entonces el volumen de eso va a ser 8pi
unidades cúbicas. Este ejercicio lo habíamos hecho el día de ayer, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo determinar para un disco cómo vamos a integrarlo y cómo vamos a determinar el radio de esa figura, ¿verdad? Bueno, el otro método que nos interesa es el método de los cilindros, ¿verdad? O de las arandelas. Entonces, vamos a ver si no está en esta, está en la otra. Este material también ya lo tienen en su aula virtual. Aquí ninguno de estos chicos cumple, entonces que se queden. Bueno. Fíjense, para el método de las arandelas o de los anillos, como le quieran llamar, siempre voy a calcular un volumen. Ese volumen va a tener límite de integración. Pero aquí en este caso, este pi siempre va a ir. Y aquí, como se va a formar un anillo, entonces un anillo es algo así como esto, así, por eso se llama arandelas también, que son las que uno utiliza para que el tornillo o el clavo pues no se vayan hasta el fondo de un pedazo de madera. Entonces va a tener un radio interno y va a tener un radio externo. Entonces, para el círculo grande, desde el centro hasta el borde va a ser el radio externo. Y para el círculo pequeño, desde el centro hasta el punto donde queda este, entonces es el radio menor, que lo representa por R minúscula. Entonces, la fórmula dice que va a ser desde el punto A al punto B, fíjense, el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Todo eso por el diferencial de X, dependiendo del eje en el cual se está moviendo. Si es en el eje X, va a ser de X. Si se mueve alrededor del eje Y, pues aquí va a ser de Y, ¿verdad? Entonces, miremoslo con un ejemplo. Miremoslo con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, dice aquí, si quieren, escríbanlo, porque aquí en este es bien difícil escribir, sale una letra, pues que es bien difícil de entender, pero vamos a hacer el refuerzo. Dice, encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas y igual a raíz de x y y del eje x. Bueno, entonces lo primero que yo debo hacer, obviamente, es dibujar esas dos gráficas, ¿verdad? Entonces recuerden, esta es una raíz cuadrada, su gráfica es de esta forma. Este es una ecuación cuadrática, su gráfica es esta, ¿verdad? Bueno, entonces tengo que unir las dos. Entonces, graficamos. Vamos a suponer que son líneas rectas, ¿verdad? Que es bien difícil dibujar eso. Entonces, vamos a suponerlo. ¿Dónde está el borrador aquí? Vamos a exagerar el tamaño para que se mire un poco mejor la figura. ¿Ok? Y la otra dijimos que es una parábola. Entonces, la parábola va a tener una forma más o menos así. Mire. Entonces, aquí hay un punto en el cual se encuentran esas dos gráficas. Entonces, este punto de encuentro es el que me interesa conocer porque voy a hacer girar esto alrededor
voy a tomar aquí una región pequeña y la voy a hacer girar alrededor del eje X, porque eso es lo que me pide acá, alrededor del eje X. Entonces, si yo hago girar esto lo voy a hacer aquí aparte. Si tengo esto, aquí está el eje X, y lo hago girar, entonces esto me va a generar una figura de esta manera, mire. Y entonces lo que tengo es una arandela, mire. Aquí hay un radio interno más pequeño y aquí hay un radio más grande, ¿verdad? Entonces este va a ser R y este va a ser R mayúscula. Entonces ahí tengo, este es el anillo, ¿eh? Este es el anillo. Y lo mismo por aquí. Y en la otra parte que no la vemos. Entonces dijimos, este es el radio interno y este es el radio externo, ¿verdad? Entonces hay que determinar esos radios y hay que determinar este punto. Entonces, si le damos valores, vamos a determinar que este punto vale 1. ¿Por qué? ¿Dónde voy a igualar estas dos gráficas? Voy a igualar y igual a y. Entonces, ¿dónde la raíz de x es igual a x al cuadrado? Entonces, ¿dónde estas dos gráficas van a ser iguales? Entonces, cuando le damos el valor de 1 aquí, y cuando le damos al valor de 1 aquí, entonces voy a tener la raíz de 1 es 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, este punto es 1. ¿Va? Entonces voy a integrar desde 0 hasta 1. ¿Verdad? Ese va a ser el intervalo en el cual yo voy a tener que integrar, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar entonces la integral de 0 hasta 1, ¿verdad? De pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por el diferencial de x porque está girando alrededor del eje x. Bueno, entonces el radio más pequeño es el que yo voy a medir desde el eje que se está moviendo hasta el punto más bajo. El punto más bajo, ¿quién es? Esta gráfica en rojo. Y esta gráfica en rojo, ¿quién es? X al cuadrado. Ah, bueno. Entonces voy a decir que el radio interior es igual a x al cuadrado. Ahora, ¿quién va a ser el radio exterior? Ah, el que se mueve desde este eje X hasta el punto más alto, que es esta gráfica en color verde. Y esta gráfica en color verde es, fíjense, la gráfica de la raíz de X. Entonces, el radio exterior es la raíz de X. Bueno, entonces vamos a decir, ok, utilizamos otra vez la fórmula integral de 0 a 1. Este pi lo voy a sacar de factor aquí, o de constante. Entonces aquí voy a poner el radio exterior, la raíz de x. Pero yo tengo que elevar al cuadrado, entonces la pongo entre paréntesis. Menos el radio interior. El radio interior es x al cuadrado. Y también lo tengo que elevar al cuadrado por el diferencial de x. Entonces eso me va a dar pi por la integral de 0 a 1. Este cuadrado cancela esta raíz. Entonces me va a quedar x menos x al cuadrado es x a la 4. Diferencial de x. Y esto me va a dar pi que multiplica a la integral de 0 a 1 de x por el diferencial de x menos la integral de 0 a 1 de x a la 4 diferencial de x. Y este tipo de integrales pues ustedes la pueden resolver sencillamente, ¿verdad? Ustedes ya pasaron cálculo 1, entonces no deben tener problema en esto. Entonces esto va a ser x al cuadrado sobre 2 menos x a la 5 sobre 5, evaluado todo esto de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, cuando usted evalúa en el punto 1, le queda 1 al cuadrado, que es 1. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Menos, evalúo 1 aquí, 1 sobre 5. Le va a restar 0, 0 al cuadrado, que es 0 sobre 2, menos
0 acá, 0 a la 5, que es 0 sobre 5. Pero todo esto es 0, ¿verdad? Entonces, esto no afecta sumarlo o restarlo. Solamente tengo que operar estos dos. Entonces, esto me va a dar pi, mínimo común múltiplo de esto es 10. 10 entre 2 da 5, por 1 son 5. Menos 10 entre 5, 2, por 1 son 2. Y esto me va a dar 5 menos 2, 3 décimos de pi unidades cúbicas. Entonces, ese es el volumen que se va a generar al hacer rotar esta figura alrededor del eje X. Entonces, ahí está. Volumen es 3 décimos de pi unidades cúbicas. Ok, entonces ven que es algo similar al método de los discos. Lo único que aquí ya utilizo dos radios. Porque como las arandelas les decía, tiene esto, entonces esto va a ser el radio interior y este otro va a ser el radio exterior. Entonces, únicamente necesito esto. Únicamente necesito esto. Entonces, a este radio grande le estoy restando este radio pequeño y así obtengo este valor m, digamos. ¿De acuerdo? Esa es la forma de obtenerlo. Entonces, de ahí sale esta formulita. Bueno, veamos otro. Veamos otro, un poco diferente este otro. Fíjense en este. Vamos a borrar este anterior. Vamos a ver si puedo subir esto. No. Ok. Vamos a escribir este otro. Dice, encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas y igual a x cuadrado más 1, coma, y igual a 0, punto y coma, x igual a 0, coma, x igual a 1, alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y. Bueno, entonces primero tenemos que graficar esto, ¿verdad? Entonces graficamos. Bueno, entonces tomemos los puntos. Y igual a 0. Este es el eje Y. Este es el eje X. Entonces, ¿dónde Y vale 0? Aquí, ¿ve? El otro Y sería x cuadrado más 1. Y x cuadrado más 1 es una parábola que ya no comienza en 0, sino que comienza en 1. Vamos a hacerlo un poco más grande aquí. Así va. Bueno. El otro dice en x igual a 0. Aquí también este es x, ¿ve? Aquí x igual a 0. Y vamos a tomar el 1 del mismo tamaño que tomamos el otro. Entonces, esta es la gráfica que tengo. Esta es la gráfica que tengo. Entonces, a toda esta región yo le quiero calcular el volumen al hacerla rotar alrededor del eje Y. Entonces, esto al rotar va a ser algo así. Entonces, aquí tengo un radio. Bueno, me falta la parte de aquí adentro. Aquí un radio y aquí otro radio. El radio externo y el radio interno, ¿verdad? Entonces, más o menos una figura como esa.
Voy a borrar porque es muy feo. Bueno, pero aquí en esta, yo lo que debo hacer es entonces tomar dos cosas. Voy a tomar una región aquí. Vamos a ponerla en otro color que no sea rojo. Vamos a ponerla en azul. Voy a tomar un rectángulo en este punto donde lo voy a hacer girar alrededor del eje Y. Y voy a tomar otro en este punto que también lo voy a hacer girar alrededor del eje Y. ¿Por qué estos dos? Ah, porque este llega hasta el eje Y. ¿Y por qué este no? Ah, porque este llega desde el punto de la X hasta la gráfica de la Y, no llega a este punto. Entonces tengo que tomar dos situaciones diferentes. Esta que toma casi desde el límite superior de integración hasta el eje y este que no llega hasta el eje, sino que llega antes, llega hasta la gráfica. Entonces aquí voy a tener dos casos. En este caso, por ejemplo, en esta parte de acá, aquí voy a tener que el radio, ¿cuánto mide? Mide 1. Y es esta medida, ¿verdad? 1. Es esta medida, perdón. Es esta medida, 1. 1. Entonces, ¿cuánto mide el radio interior? Entonces, el radio interior mide X. Porque es el punto hasta donde yo estoy tomando esto. Esto. Bueno. En el otro caso, en este, voy a tener, en este otro caso, voy a tener que el radio, ¿verdad? Que el radio va a ser, como tengo que Y es igual a X cuadrado más 1, que es esta gráfica, entonces lo que voy a hacer es despejar para la X. Entonces voy a tener Y menos 1 es igual a X al cuadrado. Entonces voy a tener que la raíz de Y menos 1 es igual a X. Y entonces este va a ser el radio interno. Mire, desde este punto hasta este punto. El radio interno en este caso va a ser la raíz de Y menos 1. Entonces, en este caso tengo dos situaciones para el radio interno. En una vale 0. ¿Por qué en una vale 0? Porque estoy comenzando aquí, ¿ve? Entonces vale 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la X aquí todavía no se ha movido, está sobre el eje X. Entonces, en ese caso, el radio interior es 0. Y en el segundo caso, mide la raíz de Y menos 1. Entonces, este 0, ¿para qué valor va a ser? Para los valores entre 0, menor que Y, menor o igual que 1. Y este va a ser para los valores entre 1, menor o igual que Y, menor o igual que 2. Para estos otros valores, ¿verdad? Que están entre 1 y 2, ¿verdad? Bueno, este punto acá es 1 para X, 2 para Y. Bueno, entonces aquí me va a quedar una integral con dos valores diferentes para el volumen. Entonces voy a decir, el volumen va a ser, bueno, la integral de 0 a 1 por pi por el radio superior en el primer caso que dijimos que era 1 menos este radio interior que es 0 por el diferencial de X más la integral siempre solamente que ahora va a ir de 1 a 2 de aquí a acá. Fíjense, tengo dos regiones, ¿ves? Esta va de 0 a 1 y la otra va de 1 a 2. Aquí va de 0 a 1 y la otra va de 1 a 2. No sé quién está comiendo y tiene el micrófono abierto. Está comiendo churros dulces, no sé. Apague el micrófono, hombre, pucha, aunque sea eso, respete. Bueno, entonces la integral de 1 a 2 de pi por el radio más grande, que nuevamente sigue siendo 1, y le voy a restar el radio más pequeño, que en este caso es este otro, la raíz de Y menos 1 al cuadrado.
Vamos a ponerle mejor corchetes. Diferencial de y. Aquí es diferencial de y, perdón. Les puse diferencial de aquí, es diferencial de y. Entonces, esta es una integral sencilla, ¿verdad? La integral de 0 a 1 de pi por dy más la integral de 1 a 2 de pi, aquí me queda 1 menos este cuadrado, cancela esta raíz, entonces me queda y menos 1, diferencial de y. Entonces esto va a ser, este lo puedo calcular simple, ¿verdad? Pi de x, o pi por x, evaluado de 0 a 1, más pi lo voy a sacar de factor común, integral de 1 a 2, de 1 a 2, de 1, menos por más es menos, y menos por menos es más, 1, y todo esto por el diferencial de y. Entonces esto va a ser, esto me queda pi por 1 es pi, ¿verdad? Aquí me queda pi, más pi, que multiplica a la integral de 1 a 2, 1 más 1 son 2, menos y por el diferencial de y. Ahora integramos. Entonces esto me va a dar pi más pi, integramos esta. 2y menos y al cuadrado sobre 2, evaluado de 1 a 2. Entonces esto va a ser pi más pi que multiplica a. Evaluamos en 2. 2 por 2 son 4. Menos 2 al cuadrado son 4. Entre 2 da 2. Menos. Ahora 1. 2 por 1, 2. Menos. 1 al cuadrado es 1 sobre 2. 2 menos 1 medio. Bueno. En este caso, fíjense, al quitar este paréntesis, me va a quedar 4 menos 2. Me queda menos 2 más 1 medio. Entonces está multiplicando a pi. Aquí me falta escribir pi y el pi inicial, ¿verdad? No estaba. Entonces este y este se eliminan, ¿verdad? Se eliminan. Entonces, aquí me queda pi más 1 medio de pi. ¿Cuánto es pi más 1 medio de pi? 3 medios de pi, unidades cúbicas. Entonces ahí está el resultado de esa integral, ¿verdad? Entonces esto cuando tenemos el método de las arandelas, ¿verdad? Y el otro método que nos interesa es el método de de las capas o de los casquillos cilíndricos, ¿verdad? Como le quieran llamar. Entonces vamos a ver eso también. Vamos a borrar esto. Este está en el material, ahí está resuelto. Únicamente lo quise hacer aparte, ¿verdad? Para que no tengan problema en entender por qué hizo cada paso del ejercicio. Bueno, entonces vamos con el método de las capas o casquillos cilíndricos. Licenciado, Diga. ¿por qué no nos salimos Diga. ahorita? Ya va a terminar la sesión para empezar de un solo el siguiente ejercicio. Todavía tenemos 3 minutos 15. Ahorita solo voy a hacer la introducción del método y después hacemos los ejercicios. Bueno, entonces en el método de los casquillos cilíndricos, escribí la fórmula acá. En el método de los casquillos cilíndricos es también una fórmula sencilla, ¿verdad? Entonces voy a decir que el volumen de la capa va a ser igual al volumen del cilindro menos el volumen del hueco que quede en la figura, ¿verdad? Entonces, eso lo voy a calcular a través de lo siguiente. 2pi por el radio medio de la figura, por la altura de la figura, por su espesor. Por su espesor. Entonces, aquí voy a tener dos casos. Cuando se mueve en forma horizontal o a través de un eje horizontal, cuando se mueve a través de un eje vertical. Entonces, cuando se mueve alrededor de un eje horizontal,
voy a tener que el volumen va a ser igual a 2pi, la integral de un punto C a un punto D, del radio medio, por la altura, por el espesor. En este caso, fíjense, cuando es horizontal me refiero a X. Cuando es X, aquí lo cambio a Y. Entonces, cuando es vertical, que estoy hablando de Y, entonces aquí voy a tener dx. Entonces, en este caso, el volumen va a ser igual, la misma fórmula. Vamos a poner puntos diferentes. Del radio medio, por la altura, por el espesor. Mire, mire cómo cambia. Vertical lo hago con respecto a X, horizontal lo hago con respecto a Y. Entonces, estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para hacer cualquier cálculo del volumen de cualquier figura de esta, ¿verdad? Bueno, aquí sí vamos a esperar que termine la sesión o la voy a cerrar aquí para que volvamos a entrar. Voy a entrar con el mismo enlace. No sé si alguien le quiere escribir a estos muchachos que mientras no cumplan con los requisitos que le pedí no van a poder ingresar. Vamos a cerrar y vuelven a entrar con el mismo enlace.